Buenos días, querido público de gestión. Mi nombre es Alessandro Sorín, periodista haciendo la sección de economía del diario. Nos encontramos nuevamente en el Gran Teatro Nacional siguiendo la cobertura de la PEC CEO Summit y en esta oportunidad nos acompaña Afonso Bustamante, presidente de la CONFIEP. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. A ver, señor Bustamante, mire, lo primero que quisiera consultarle, ¿no? Está relacionado justamente a lo que estamos viviendo el día de hoy con el APEC CEO Summit, ¿no? ¿Cuál es el balance, digamos, las sesiones que ustedes tienen en este momento? Se acaba de presentar el CEO de TikTok, digamos que forma parte de las novedades o de las curiosidades, por así decirlo, de este evento, ¿no? Claro, primero decir que el CEO Summit es un evento único en el mundo, ¿no? Y es seguramente comparado con Davos, pero la diferencia de ese evento, este cuenta con jefes de Estado, con los líderes de las economías. Entonces, es un espacio donde el sector privado se junta para hacer negocios, para proponer negocios, pero como tenemos a los líderes y a los ministros, a los jefes de Estado tan cerca, en realidad es la oportunidad para hacer conversaciones bipartitas también y plantear soluciones en el tema regulatorio que coayudan a esto. Hay que resaltar que ayer se inauguró el puerto de Chancay en el marco de la reunión APEC. Y yo voy a contar una anécdota, porque el intercambio de comercio entre el Asia y el Perú y América en realidad se va a facilitar a través de este nuevo megapuerto, con una ruta bastante más corta de la que teníamos antes. En realidad antes demoraba entre 45 y 50 días y esto lo hará en 23 días. ¿Qué significa eso? Que podemos, por ejemplo, además de la minería, en los productos frescos, de los cuales el Perú es líder global, se nos abre un mercado enorme asiático y hoy día hablamos con los compradores, por ejemplo, ¿no? Ayer en el video que se presentó en la inauguración se notaba un vehículo chino que estaba siendo ensamblado por robots y embarcado en el puerto de Shanghái, y ese barco es el que llegó al Perú ayer y embarcó un contenedor de arándanos, y en el video mostraba desde que salían del packing se llevaba a el puerto de Chancay. Pues puedo decir que ese intercambio, los arándanos eran de una empresa del grupo nuestro, y el valor de lo embarcado en los arándanos es el triple del valor del vehículo, para que veamos que no es que sea desigual, sino por el contrario, el valor de los arándanos es de $120.000, mientras el vehículo no pasará los $30.000. Ese tipo de intercambio es lo que nos va a permitir esto de acá, ¿no? Y nos hace más competitivos, por supuesto, ¿no? Lo que señala, digamos, respecto a la relevancia del puerto de Chancay es trascendental, ¿no? Y yo quería, digamos, cogerme eso para preguntar otra cosa que también es relevante por el que lo ha mencionado, ¿no? El APEC tiene esta característica de que junta, digamos, a los líderes de Estado con los líderes empresariales, ¿no? De hecho, entiendo, corrígeme si me equivoco, que hoy al final del día o mañana, si no me equivoco, es la reunión directamente con ellos. Está esta oportunidad de intercambiar directamente, hacer las propuestas. Yo quería preguntarle, ¿qué podemos esperar, digamos, de esa reunión después de lo que ya tenemos con Chancay, ¿no? Porque, digamos, las sensaciones son positivas de cara al futuro. Sí, no solo con Chancay, evidentemente eso es muy importante, pero en la reunión que vamos a tener dos reuniones con líderes. Hoy a la hora de almuerzo, el sector privado de la PEC, que se llaman ABACs, es el Business Council del ABAC, nos reunimos con líderes de cada uno de los países, ¿no? Entonces, de las economías, y este es un intercambio que se da de manera natural, en un ambiente cerrado, y conversamos libremente. Pero el día de mañana, los ABACs le entregamos a los líderes formalmente la propuesta de los temas a tratar el próximo año, pero viene acompañado además de los avances que hemos tenido a lo largo de las 4 reuniones anuales que tenemos. Esta es la final, donde hemos venido trabajando. El Consejo Privado de la PEC ha venido trabajando durante todo el año, y así es todos los años, en hacer este documento final con los avances en torno a la liberalización del comercio, promoción de nuevas tecnologías, energía libre, seguridad alimentaria,
¿no? Inteligencia artificial es muy importante y también muy importante es cómo les dotamos a las micro y pequeñas empresas de herramientas para que puedan globalizarse. Hoy día el uso de la tecnología lo permite. Por supuesto que hay que poner de nuestra parte también facilitando la regulación, que es una regulación más amigable, y infraestructura para que estos puedan. Pero las herramientas tecnológicas van a hacer la diferencia. Hemos centrado la atención en este año en la informalidad, en el combate contra la informalidad, puesto que además el Perú es de las 21 economías de la PEC el que tiene mayor índice de informalidad. Y esto es una debilidad para nuestros ciudadanos y para la competitividad del país. Y hemos hecho una serie de propuestas y análisis que serán entregados a los líderes el día viernes. Señor Bustamante, quería cogerme eso último que mencionó sobre el dato de la informalidad, porque recordaba justo hace unos días tuvimos la oportunidad en gestión de conversar con Fernando Zavala, ¿no? el chairman del Apexio Summit del Perú, y él me mencionaba justamente este punto de la informalidad. Y también me indicaba, por ejemplo, que habían experiencias de países como Indonesia, ¿no? que podíamos tomar para mejorar. Y yo quería preguntarle por eso en particular, porque tengo entendido que, claro, el APEC es muy importante porque tiene estas características de juntar a los líderes con los empresarios, pero los acuerdos que se toman no son directamente vinculantes, ¿no? Lo que obliga, entiendo yo, a los Estados miembros a luego utilizar digamos, acuerdos de base para implementar políticas públicas. Entonces la pregunta es, ¿qué esperaría usted, digamos, que haga con toda esta información, con esta oportunidad privilegiada que hemos tenido de ser anfitriones de la APEC por tercera vez, para dar ese siguiente paso, ¿no? Sí, con respecto a lo que dices, es que los acuerdos que se toman en APEC no son vinculantes, es cierto, se toman además por consenso. Y quiero explicar por qué. El APEC es un espacio, es un foro donde convive el sector privado con el sector público. Los líderes de APEC son los que presiden el foro. Sin embargo, cada uno de los líderes tiene tres miembros de su junta de asesores que son íntegramente del sector privado. Toda la agenda de APEC la promueve y la propone el sector privado, que es natural por los temas que se tratan. Y de ellos salen unos grupos de trabajo que se llaman las reuniones ministeriales por cada uno de los sectores, donde durante el año se van trabajando entre los grupos de ministros. También hemos sido anfitriones de varias de estas reuniones a lo largo del año, ¿no? De las ministeriales, y entonces se van conformando unos procesos que dejan expedita la aplicación de las propuestas ahora, porque ya pasaron el filtro del sector público, y entonces uno de los puntos claros que esperamos que se tome ahora es, por ejemplo, bajar las barreras hacia la formalidad con simplificación administrativa, que se han identificado que hay repeticiones en la administración pública, lo que en inglés acá le dicen el red tape, ¿no? Demoran mucho los procesos. Hemos identificado, por ejemplo, que en el tema de la minería ilegal, hemos hablado mucho de eso, ¿no? Parte de esto es la consecuencia de tener una regulación muy rígida que hace muy difícil a la minería, a los mineros artesanales el cumplirla. Y entonces una mala regulación como la Reinfo lo que ha ocasionado es que le ha dado espacio a los ilegales para que capturen los espacios de mineros donde antes trabajaban los artesanales, los esclavizan, los secuestran, ¿no? Se trabaja sin ninguna consideración ni ninguna supervisión ni nada a punta de metralla, ¿no? Entonces, esas son un ejemplo clarísimo de cómo una mala regulación o no entender bien la regulación fomenta una actividad ilegal que hoy día en el Perú es la principal actividad ilegal. Entonces, hemos tratado ese punto como ejemplo para ver cómo mejorar las regulaciones, sobre todo en torno
a facilitar los negocios de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Porque la aspiración de este foro, lo que buscamos es que los microempresarios se conviertan paulatinamente en grandes empresarios, pasando por ser pequeños, medianos y ojalá grandes empresarios. Entonces, discutimos sobre esto y proponemos medidas. Entonces, teniendo ya la administración pública, tanto el Congreso como el Ejecutivo, ya propuestas trabajadas en esos sentidos, ya pues esperamos que se apliquen, ¿no? Quiero resaltar también que por primera vez en la historia del APEC, el Congreso peruano ha realizado en paralelo una reunión de APEC Ciudadano, donde ha congregado a la mesa directiva del Congreso y ha congregado a actores de gobiernos regionales y de autoridades locales para ver qué pueden ellos hacer para facilitar el comercio. Y hay tres cosas que se ha comprometido el presidente Saluana. Una es al tema de cabotaje, dos es a las zonas económicas especiales, que quisiera comentar un poco después de esto, y tercero, a la nueva ley agraria. Creo que las tres son noticias buenísimas para facilitar el comercio, ¿no? Le agradezco ese último comentario porque justo mi siguiente pregunta era cómo comprometer a los congresistas en el marco de la PEC, ¿no? Porque obviamente acá vemos a los líderes de Estado, pero no están aquí presentes los congresistas, ¿no? Ya se me adelantó, pero sí quería para cerrar justamente preguntarle por esta propuesta de esta ley marco para las zonas económicas especiales con gestión privada, porque si bien es cierto, la está manejando el Congreso, desde el Ejecutivo han habido unos mensajes ahí contrarios, ¿no? El MEF sigue con esta postura de una tasa de que no tener una tasa cero para el impuesto a la renta. El MIDIS ya salió a decir, que vale decir, son los ministerios más cercanos a la presidenta, que es una postura del gobierno que hay una tasa cero. Entonces, ¿cómo analiza usted? Porque claro, el Congreso la promueve, pero al fin de cuentas el Ejecutivo es quien tiene que promulgarla, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que tenemos que verlo en las zonas económicas especiales como una gran oportunidad, no hacer un tema de hacer lo mismo que venimos haciendo. Tenemos que promover la creación de un polo de desarrollo industrial que lo que haga es estar orientado a la exportación. La razonabilidad de que tenga por un plazo una tasa impositiva a la renta de cero es normal porque son empresas que si no tuviéramos este esquema, no vendrían al Perú. Entonces lo que queremos es atraerlos, no contribuirán directamente en los 10 o 15 años, espero, que dure esa tasa, sino más bien lo que generará es actividad de proveeduría local, por ejemplo, empleo local. Pero para atraer no a las medianas y pequeñas empresas a que vengan a hacer exportaciones de Chancay, sino para atraer a la gran empresa, a los fabricantes de automóviles, por ejemplo. Imagínense tener a una planta ensambladora de Toyota o de BYD, que son los automóviles chinos, ¿no? Acá, que se ensamblen en el Perú, que se fabriquen en el Perú estos vehículos para que de acá sean distribuidos a América. Es lo que queremos, es lo que los mexicanos han tenido como polo de desarrollo con la frontera americana. En el norte de los Estados Unidos se hizo una zona económica especial que ha viabilizado la industrialización de esa zona y ha generado para México un incremento en su PBI per cápita enorme. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hacer, más allá de que si se va a colectar un poquito por esto o regular, yo creo que se va a recolectar muchísimo a través de los servicios conexos. Pero además, quiero decir que cuando el plazo termine, en 10 o 15 años, ojalá entonces comenzarán a tributar una empresa que ya está madura. Los primeros años de una inversión de esa magnitud, igual no pagaría impuestos, porque no tiene utilidades. Las empresas las empresas de esa magnitud demoran en rentabilizar mucho tiempo.
Entonces, para que lo que hay que tratar es colaborar con la parte impositiva para que su rentabilización sea mayor y después de 5 o 10 años ya comiencen a tener utilidades y es ahí cuando vamos a cobrar, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar en grande. Para eso creo que necesitamos no solamente una ley marco, necesitamos hacer una estrategia donde incorpore al sector público y al sector privado para lograr atraer a esos gigantes. Necesitamos hacer una estrategia y esa todavía no la hay. Nosotros desde Confiep estamos proponiendo que haya un cambio de zonificación en los valles de Chancay y Huaral. ¿Por qué? Porque ahí hay suelo disponible, con agua disponible. Entonces, y generar infraestructura vial para facilitar el movimiento de grandes camiones e infraestructura de esas zonas industriales hacia el puerto. Eso, generemos esas facilidades, generemos el cambio de uso, generemos el marco tributario y promovamos activamente la atracción de estas grandes inversiones que el Perú hoy día, y en el marco de la BAC donde estamos, del CEO Summit donde estamos ahora, es la oportunidad dorada para invitar a los inversionistas. Están todos acá, los de LONGi, los paneles solares, los de BYD, están todos. Vamos a invitarlos a que vengan a invertir al Perú de manera grande, no solamente con oficina de representación, sino fabricación, hacer el nearshoring del Perú. El Perú puede ser el nearshoring del Asia para América. Correcto, le agradezco mucho ese mensaje, señora profesor Bustamante, y le agradezco por su tiempo también. Y les agradezco a ustedes también por la disponibilidad y por escuchar esa entrevista. Muchísimas gracias, hasta otra oportunidad.